Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos con ustedes, los misioneros servidores de la palabra. Y bien, hoy en esta ocasión, queremos darles un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que se dan ese tiempo de poder prender la radio o contactarse con nosotros a través del internet para poder meditar y reflexionar la palabra de Dios. Hoy está con ustedes su servidor, el hermano Alfonso Telles, y también está con nosotros el hermano Omar. Omar, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Pues para introducir este segmento vamos a iniciar, si te parece, con el Salmo 23. Ok. Vamos a hacer nuestra oración. Si tú vienes de camino, ¿verdad? O estás en tu casa, tienes una Biblia a la mano, pues te invitamos, ¿verdad?, a que tomes y busques el Salmo número 23. Bien, siempre es necesario tener un diálogo con Dios, siempre es necesario platicar con Él. Es por eso que la oración va más allá de repetir algunas palabras que ya están escritas. La oración tiene que ser una experiencia de fe, una experiencia de amor. Saber que Dios me escucha, saber que Dios espera mucho de nosotros. Por eso yo te invito a que juntes tus manos, ¿verdad?, donde estés, y escuchemos este salmo, y así queremos iniciar este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos indiques el camino que debemos de seguir. Hoy, en esta noche, queremos abrirte nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar y comprender lo que quieres de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar un canto, ¿verdad?, que nos va a introducir al tema del día de hoy. Escucharé, Señor.
Bien, ya estamos de regreso después de escuchar este bonito canto, ¿verdad? Que nos introduce precisamente al tema del día de hoy. Bien, ya estamos terminando el mes de agosto, ¿verdad? Y realmente se siente este mes se va despidiendo con muchísima calor. Estos últimos días, ¿verdad? Se ha sentido pues sofocante, ¿verdad? Vemos que la gente pues anda con sus trapitos, uno toma agua, ¿verdad? Ha hecho muchísimo calor. Y es así, ¿verdad? Como quisiéramos despedir este mes, ¿verdad? Pero ya prácticamente estamos mañana a 1 de septiembre. Y el mes de septiembre pues es dedicado al mes de la Biblia. Ustedes saben que en este mes festejamos a San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia, ¿verdad? Entonces es importante ir reflexionando durante este mes. Los temas de este mes van a estar en relación a las Sagradas Escrituras. Y primero, bien, quisiéramos hablarles hoy de la introducción, ¿verdad? Que a nuestro primer curso bíblico, que es la historia de la salvación. ¿Cómo leer la Biblia, verdad? ¿Qué es la Biblia? Mucha gente dice, es la misma Biblia esta que la de mi vecina, que la de mi vecino. O puede llegar a decir, es el mismo Dios. Estamos en un mundo relativista, donde hoy todo se hace relativo. Entonces da lo mismo ir a la misa que ir al culto, ¿verdad? O que ir a confesarme con un sacerdote, que ir con un pastor. Podríamos relativizar las cosas y no es así. Cada cosa tiene un significado. Hoy quisiéramos iniciar este tema bien hablando de la historia de la salvación, la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Pero también esta historia es la historia de cada uno de nosotros. Dios sale al encuentro del hombre. No es el hombre el que sale al encuentro de Dios, no. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se quiere acercar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para sanarlos, para transformarlos, para cambiarlos, ¿verdad? Y sobre todo, bien, la decisión es de cada uno de nosotros. Dios siempre nos ha hablado. Dios no ha dejado de hablarnos. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de escucharlo. Dios nos habla a través de los diferentes acontecimientos que nos suceden en la vida. Depende de cada uno de nosotros si queremos escuchar la voz de Dios o queremos ignorarla. Por eso este curso bíblico se llama La historia de la salvación. Y como todo curso, ¿verdad? Bueno, al principio, bien, pues tenemos mucha gente, ¿verdad? Llega mucha gente a los cursos, ¿verdad? A curso de danza, a curso de zumba, y ya después, conforme van viendo que el curso se va haciendo un poquito más pesado, más exigente, la gente se va alejando. Bien, nosotros queremos que a través de este curso bíblico, que es lo que les estaremos compartiendo a cada uno de ustedes, ustedes puedan descubrir, saborear, deleitar la palabra de Dios. Así es, hermanos. La palabra de Dios se disfruta, la palabra de Dios se deleita, la palabra de Dios se escucha y la palabra de Dios se vive. Eso es cierto. Eso parte de un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Hay veces a uno le da gusto ir a ciertas iglesias. ¡Ay, qué bonito! Dice la gente, qué bonito dan la misa aquí. Aquí el padre explica bonito. Y otros llegan a decir, no, es que aquí el padre como que se tarda más, como que es un poquito más, su voz más lenta, mejor no vamos. No, hermanos, no es así, ¿verdad? La palabra de Dios se tiene que disfrutar en cada momento, en cada lugar. Y eso depende de nosotros. Bien, si te invitan a una fiesta, ¿verdad? Y no te gusta bailar, bueno, pues ¿a qué vas? Pero si te invitan a un pastel y no te gusta el pastel, pues te vas a amargar, no te va a gustar. Bien, escuchar la palabra de Dios es deleitarse. ¿Por qué se deleita uno? ¿Por qué se goza? ¿Verdad? Bien, porque esta palabra es la que hoy puede cambiar tu vida, la que puede transformar a tu familia, la que puede acercar a tus seres queridos, ¿verdad? A este Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Entonces hoy damos inicio con estos cursos bíblicos y precisamente llevan ese título, cursos bíblicos, ¿verdad? Estaremos hablando de la historia de la salvación, reflexionaremos desde la primera página de la Biblia hasta la última, los acontecimientos más importantes, más relevantes, ¿verdad? Que contiene la Biblia, lo estaremos compartiendo. Ojalá que si tienes tu Biblia, vayas corriendo por ella, tráela, ¿verdad? Y junto con nosotros, bien, meditemos, reflexionemos la palabra de Dios. Antes quisiéramos recordarles a todos ustedes que el día 28 de septiembre tendremos el FATE aquí en Tijuana,
una manifestación de fe que estamos organizando nosotros, los servidores de la palabra, ¿verdad? Hoy necesitamos manifestar nuestra fe. Muchos hacen marchas, exigen derechos, exigen aumento a ciertos artículos, o bueno, algunos se molestan, ¿verdad?, porque aumentaron algunos precios, ¿verdad? Pero ¿quién manifiesta su fe? Hoy, ¿quién se atreve a decir yo soy católico, ¿verdad? No solamente por tradición, sino porque me esfuerzo por vivir la palabra de Dios. Y eso solamente se manifieste en una vida que tiene paz, que tiene tranquilidad. Por eso estamos organizando este evento. 28 de septiembre va a ser el FAIT aquí en Tijuana, manifestación de fe, y estamos invitando a todos los jóvenes, ¿verdad? Para mayores informes, comuníquense con nosotros al 975-1594 en la parroquia de Cristo Misionero en Pórticos de San Antonio. Bien, ahorita regresamos con ustedes, los misioneros servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, ya estamos de regreso con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, con un poco de calor, ¿verdad? Pero contentos, ¿verdad? Contentos porque Dios nos da la oportunidad de reflexionar, de escuchar y sobre todo, bueno, nos invita a vivir la palabra de Dios. Bien, el tema de hoy es la introducción al primer curso bíblico que se llama La historia de la salvación. Y el primer tema, bien, nos tiene que introducir prácticamente a lo que a lo que vamos a reflexionar durante todos estos próximos sábados, que es la historia de la salvación. Como primer punto, hermanos, tenemos que reflexionar hoy en estos momentos que la palabra de Dios hoy es necesaria para poder cambiar. Es necesaria hoy escuchar la palabra de Dios para tener esperanza. Es necesario escuchar la palabra de Dios para tener fe. Es necesario tener la palabra de Dios para tener seguridades en nuestras vidas. Hoy la seguridad de los hombres, la seguridad de las personas, ¿verdad?, está plasmada y está sentada en las cosas materiales. Hoy te sientes seguro si vas en tu carro. Hoy te sientes seguro porque tienes un celular, ¿verdad?, donde bien ya tienes una agenda, ya tienes datos, tienes teléfonos, pero se acaba tu celular y se acabaron tus seguridades. Me daba risa, ¿verdad?, que un hermano que acaba de entrar para hacer su experiencia de misionero, bien, yo les preguntaba a ellos, a ver, díganme la hora, y nadie sabe decir la hora. Bien, ¿por qué? Pues porque no tienen el celular. Hoy nos hemos hecho tan dependientes de las cosas materiales e independientes de las cosas de Dios. Dependo de esto para moverme, dependo de esta otra cosa para poderme relacionar con las personas, pero me he vuelto independiente para las cosas de Dios. Si quiero voy, si no, no voy, ¿verdad? Y hoy no se trata de ir o no de ir, de escuchar o no de escuchar. Hoy es necesario escuchar la palabra de Dios. Es esta palabra de Dios que vamos a escuchar, Hebreos 4:12, que San Pablo, ¿verdad?, nos indica cómo es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que vivirla? Vamos a escuchar Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, Dios mira cosas que nosotros no miramos. Dios ve lo profundo del hombre. Dios nos conoce. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros no creemos en una palabra que está muerta. No, nosotros creemos en una palabra que es viva y que te da vida. Muchas veces nosotros vivimos como personas muertas, sin sentido. Te dicen camina, caminas, come, comes, ¿verdad? Tienes una vida vacía, triste. Sí puedes tener las cosas materiales, pero a veces no vivimos la vida como se merece. Yo hoy les preguntaba a unas personas en un curso bíblico, ¿verdad?,
¿Cómo prefieren vivir ustedes? ¿Cómodamente, con una pantalla LED, verdad? Una pantalla grande, que son las que están de moda, con tu tableta, verdad? Con un carro del año, pero infelizmente. ¿O prefieres vivir pobre, sencillo, con lo necesario, con lo que Dios te bendice, verdad? Pero feliz. Y esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo estamos viviendo hoy en nuestros tiempos? ¿Cómo vive nuestra sociedad? ¿Cómo camina nuestra sociedad? O más bien, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hasta dónde queremos llegar, hermanos y hermanas, con lo que nos ofrece nuestra sociedad? Hoy se exige, se habla de temas como la tolerancia, un tema tan debatido. Hoy se habla de la dignidad de la persona, de los derechos del hombre, ¿verdad? Hoy se hablan de todos estos temas que causan polémica, pero hoy no se habla de valores, y de valores que te encaminen hacia una vida feliz, de valores como el respeto, valores religiosos, el amor, la paz, la justicia, ¿verdad? El caminar como verdaderos hermanos. Hoy se excluyen estos temas, ya son aburridos, ya son, ¿verdad? Temas que ya quedaron en el pasado, y no es así. Hoy la sociedad nos remarca ciertamente, hermanos, que vivir contrario a Dios nos lleva al desastre. Y yo te hago una pregunta, ¿verdad? Tú que me estás escuchando. Recuerda que los peores momentos que tú has vivido han sido cuando tú te has alejado de Dios. Es que tengo pecados, tengo tentaciones, tengo estos vicios, tengo estas tendencias. Es cierto, tenemos errores, somos humanos, ¿verdad? Estamos en busca de la perfección, somos perfectibles, no somos perfectos, porque el único perfecto es Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Pero ciertamente hay algo, ¿verdad? Que tus peores fracasos han sido cuando te has alejado de Dios. Y cuando uno no tiene a Dios, hermanos, uno se desespera, uno grita, uno llora, ¿verdad? Uno quisiera aventarse del piso, ¿verdad? Cuando uno no tiene a Dios, la vida se vuelve difícil. Y entonces vienen los gritos, las groserías, el maltrato, empiezas a exigir, empiezas a golpear. Vienen las grandes dificultades a tu vida. Cuando uno no tiene a Dios, viene la depresión. Me siento sola, me siento solo, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Dice la canción, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Me siento solo, no tengo sentido. Es así. Pero cuando uno tiene a Dios, cuando uno tiene ese contacto con la palabra de Dios, con esta palabra que te resucita, es una palabra que te levanta, es una palabra que te da vida. Y realmente, hermanos, encontrarnos con Dios es encontrar un nuevo camino. Hoy me decía una hermanita, yo le preguntaba, hermana, ¿hace cuánto que usted está sirviendo aquí en la parroquia? Hace más de 6 años. ¿Y cómo empezó? Yo veo que su esposo como que se ve medio gruñón, un poquito enojado. No, dice, la difícil era yo. Mi esposo ha sido católico desde que era pequeño, de esos católicos de hueso colorado, ¿verdad? Pero yo no quería ir, y entonces un día él me preguntó, bien, vamos a apuntar a los niños al catecismo. Y yo dije, bueno, al principio no me gustaba manejar la Biblia, pero hoy ya no salgo de aquí. Y es así. Al principio es difícil, es tedioso, cuesta, pero una vez que te encuentras con Dios, ¿verdad? Como el Duvalín, no lo cambio por nada. Y es así, hermanos. Encontrarse con Dios es encontrarnos necesitados de Él. Y no lo necesito nada más 1 hora a la semana. No lo necesito nada más un retiro, ni 2, ni un encuentro, ni 3. Lo necesito siempre. Y pienso que esa tiene que ser nuestra oración de esta noche, ¿verdad? Señor, hoy te necesito. Y quiero que me hagas sentir siempre necesitada de ti, de tu gracia, de tu perdón, ¿verdad? De tu poder, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque solo tú eres santo, solo tú eres el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano y hermana, siéntete siempre necesitado de Dios. Son tiempos difíciles, tiempos de necesitar la ayuda y la protección de Dios. Un artículo que ya lo comenté en otro programa, que a mí me conmovió, me movió mi vida, ¿verdad? Fue el testimonio del Papa Francisco. La oración obra milagros. El Papa dice, para poder orar primero necesitamos creer. Cree
que Dios puede cambiar tu vida. El primero que tienes que creer, que tienes que creerlo, eres tú, soy yo. Y para eso, bien, hermanos, solo necesitamos que hoy le abramos nuestra mente, nuestro corazón a Dios. Una frase, ¿verdad?, que también hoy me hizo removerme, una frase del Papa Francisco. De verdad que el Papa Francisco ahorita está dando la vuelta al mundo por su sencillez, por su humildad, porque trabaja, ¿verdad?, porque tiene a Dios. Un hombre que tiene a Dios, que conoce a Dios, mueve corazones. No solamente mueve multitudes, mueve corazones. Y Cristo no movió multitudes, movió corazones. Por eso Agustín va a decir, ¿verdad?, ama y haz lo que quieras. Bien, la frase es esta, dice el Papa Francisco: es bello pensar en la santidad, pero también es bello pensar en el perdón de Dios. Confiésate hoy. Es cierto, hermanos. Es bello pensar que algún día nos encontraremos con Dios. Es bello pensar que podemos encontrarnos con Dios, pero también es bello sentir su perdón, sentir su misericordia. Y es eso, hermanos, el hombre necesitado es el hombre que pide la misericordia de Dios. Y para eso tenemos que encontrarnos con esta palabra que es viva, pero también lo segundo, es eficaz. ¿Cuándo es la palabra eficaz en tu vida? Hay gente que dice, es que yo voy a misa, ¿y de qué me sirve? Siempre es lo mismo, por aquí me entra y por aquí me sale. Es que yo ya fui a un retiro, yo ya fui a 2 y no cambio. Sigo siendo borracho, sigo siendo grosero. Bien, hermanos, encontrarse con Dios es iniciar un camino que no termina, ¿verdad?, que puede durar toda la vida. Encontrarse con Dios no es, ya voy a cambiar, ya ahora sí, ya vengo a la iglesia, ya voy a cambiar. Al contrario, luego los que somos más tentados en la iglesia, pues somos los que estamos ahí, ¿verdad?, los más cercanos, los que predicamos, los que anunciamos a Dios. Pero también Dios nos manda humillaciones para poder madurar, para poder cambiar. Por eso, hermano y hermana, tú que me escuchas, atrévete a escuchar la palabra de Dios, a hacer la vida y que se haga eficaz en tu vida, ¿verdad? Esta palabra se hace eficaz cuando tú la dejas entrar a tu corazón y que la cambie todo, ¿verdad? Que la cambie todo, que la transforme, que te libere, que te sane, ¿verdad? Por eso es importante saber qué es la Biblia. Y ahorita en el siguiente segmento vamos a ver qué es la Biblia. Y también, ¿por qué no decirlo, verdad?, qué no es la Biblia. Hoy la gente dice, es la misma Biblia, es el mismo Dios. No podemos decir eso, ¿verdad? Pero en el siguiente segmento aclararemos estas preguntas. No se vaya, siga con nosotros, con los misioneros servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, seguimos con ustedes, ¿verdad? En su programa que cada 8 días compartimos con ustedes los misioneros servidores de la palabra. Y bien, estamos en este día que ha hecho mucha calor, ¿verdad? Lo reiteramos también para que ustedes, si estás en tu casa, tómate tu vasito de agua natural, es muy saludable, ¿verdad? Son tiempos de calor y bien, son tiempos pues para poder tomarse un vasito de agua a nuestra salud. Bien, estamos en la introducción de lo que va a ser el primer curso bíblico, la historia de la salvación. Bien, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante, hermanos, no hacernos obsesos a este llamado, ¿verdad? Dios nos llama con muchas limitaciones, ¿verdad? Él nos conoce que somos seres limitados, que somos pecadores, que somos desgraciados, que somos malos, ¿verdad? Pero también Él nos da las fuerzas necesarias y los medios para poder propagar su evangelio. Por eso, si tienes ahí en tu casa tu Biblia, bien, tómala y toma seguimiento de las citas bíblicas que aquí tenemos, que aquí vamos a estar compartiendo con ustedes. Bien, le mandamos un saludo a nuestro hermano Jesús Cruz, que está aquí detrás de cámaras, ¿verdad? Él se dedica a esta bonita labor, a dar un servicio aquí para todos nosotros. Bien, la pregunta que yo dejé hace un momento, ¿verdad? Fue, ¿qué es la Biblia, verdad? Pero ¿qué no es la Biblia? Hay que decir.
Lo primero que hay que decir es qué no es la Biblia. Y primero, la Biblia no es un libro de historia. Que tú digas, ay, bien, voy a agarrar, tengo ganas de leer un libro de historia, entonces voy a agarrar la Biblia. Aquí me habla de la historia de David, de la historia de Isaías, de Jeremías. No, la Biblia no es un libro de historia. ¿Qué no es la Biblia? La Biblia no es una revista de chismes, ¿verdad? Bien, voy a saber qué le pasó a mi actriz favorita, ¿verdad? En qué, si tronaron, si se divorciaron, entonces voy a agarrar la Biblia. La Biblia no es una revista de chismes. La Biblia tampoco es una enciclopedia, ¿verdad? Donde hay un conjunto de conceptos. Bien, quiero saber qué significa gastritis, cuál es el origen, agarra la enciclopedia. Bien, quiero saber sobre la cultura egipcia, agarra la Biblia. No, la Biblia no es una enciclopedia. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Verdad? Si a ti te preguntan, ¿qué es la Biblia? Bien, la Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier palabra. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios. Es Dios quien me habla. Es Dios quien te habla. Es Dios quien te quiere interpelar para que tú lo escuches. Por eso la palabra de Dios merece respeto. Tiene que tener un lugar en tu casa, sobre todo en tu corazón y en tu vida. Es recomendable que en la casa haya un altar para la Biblia. Hay personas que tienen su Biblia, a ver, levanten la mano, uno pregunta en la iglesia, ¿quién tiene su Biblia? 2, 3, 4. Pero si preguntas, ¿quién tiene televisión? Todos. ¿Quién tiene celular? Todos, ¿verdad? Porque eso es necesario. Pero ¿quién tiene la Biblia? ¿Quién tiene la palabra de Dios? Poquitos. Por eso, si no tienes una Biblia, adquiere una, ¿verdad? Hay en librerías, la que tú gustes, pero tenla. Pero no la tengas de adorno, no. Tenla abierta. Cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, desesperado, agarra la Biblia y léela. Y no solamente cuando te sientas triste y desesperado y con problemas, no. Lo correcto sería que agarraras 15 minutos, 20 minutos al día la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la Biblia, la palabra de Dios. A la Biblia se le conoce con muchos nombres, ¿verdad? Se le conoce como Biblia, otros la conocen como Sagradas Escrituras. Algunos decían bien, algunos viejitos, ¿verdad? Nuestros seres queridos, nuestros ancestros decían, bien, vayan lleven al niño, llévenlo con el padre y léanle los santos evangelios, así decía la gente de antes, ¿verdad? Porque el niño es muy travieso, que el padre le lea los santos evangelios. Bien, esos nombres, ¿verdad? Se resumen en uno. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿De dónde proviene la palabra Biblia, verdad? Eso muy pocas personas lo saben. Uno dice, bueno, pues es la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuál es su significado? Bien, la palabra Biblia proviene del griego biblos, biblón, biblo, ¿verdad? Y realmente se traduce como libros. Biblia se tomó de un femenino, ¿verdad? Biblia, ¿verdad? Pero en realidad es biblos, biblón, biblo. Y entonces significa libros. Entonces la Biblia es una serie de libros en uno solo. Es un conjunto de libros en uno solo. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Bien, la Biblia fue escrita en 3 lenguas, ¿verdad? Eso sí tenemos que estar conscientes. ¿Cuáles fueron esas 3 lenguas? Hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Entonces, cuando tú llegas y dices, entonces, ¿qué tengo yo en mis manos? Bien, nosotros tenemos una traducción. Y precisamente el mes de septiembre se dedica al mes de la Biblia, a San Jerónimo, que tradujo del hebreo al griego y del griego al latín. Y nosotros lo conocemos como la Vulgata Latina. ¿De quién? De San Jerónimo. De hecho, la frase póstuma de San Jerónimo, él decía, ¿verdad? Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Precisamente estas palabras tienen que hacer eco a nuestra vida. No es solamente decir soy católico y voy a misa, no. Es soy católico y quiero conocer a Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? Bien, en las Sagradas Escrituras. Entonces yo quisiera invitarte ahorita a escuchar una metáfora, bien, para reflexionar, ¿verdad?, sobre este tema de la palabra de Dios. Vamos a escucharla y ahorita la comentamos aquí todos juntos.
La puerta sin cerradura. Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, reconocido artista. Llegado el momento, se tiró el paño que velaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura y fue a preguntar al artista: «Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla?». El pintor tomó su Biblia, buscó un versículo y le pidió al observador que lo leyera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. «Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos». «Así es», respondió el pintor. «Esta es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por dentro». Bien, la puerta no tenía chapa, ¿verdad? Prácticamente. ¿Por qué? Porque Jesús es el que te toca a ti. Depende de ti si le quieres abrir las puertas de tu corazón. Esa es una realidad, hermanos. ¿De quién depende entonces? ¿De quién depende, verdad, que tu vida mejore? ¿De quién? ¿De tu esposo? ¿De tus hijos? ¿O primero de ti? ¿Depende de Dios? Hoy la gente quiere culpar a Dios de todos sus errores, ciertamente. Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay abortos? Porque Dios no lo detiene. No podemos culpar a Dios del don que Él nos ha dado, que es la libertad. La libertad para hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Por eso San Jerónimo decía: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Desconoce la grandeza de encontrarse con este Dios. Se pierde la oportunidad, de verdad, hermanos, de cambiar, de mejorar en la vida. Hoy les daba una plática a los que iban a bautizar y precisamente yo les decía a ellos estas palabras, ¿verdad? Quien no quiere hoy escuchar la palabra de Dios es porque hoy no se quiere salvar. Y realmente hoy nuestras familias, nuestra gente, nuestra sociedad, bien, se preocupan por todo, pero no por tu salvación. Y eso es lo más importante. Bien, ¿de qué te sirve tener un carro, una casa? Cuando te mueres, ¿qué te llevas? Decía mi abuelita, ¿verdad? Ni la mugre que llevas en las uñas. ¿Qué nos llevamos, hermanos? ¿Qué nos llevamos? Luego nos peleamos por las cosas materiales, ¿verdad? Peléate por tu salvación. Luchemos, hermanos y hermanas, por encontrarnos con Dios. Luchemos por escuchar su palabra. Luchemos por encontrarnos con Él. Luchemos, hermanos y hermanas, por acercarnos a Dios. Él siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Hoy la gente paga dinero y dinero para que la escuchen. Bien, hermanos y hermanas, Dios no te cobra nada, ¿verdad? Y Él siempre te está esperando con los brazos abiertos para que tú platiques con Él, para que tú le cuentes lo que te aflige, lo que te preocupa, lo que te deprime. Depende de ti. Tú tienes por dentro, ¿verdad?, la decisión, la chapa prácticamente. ¿Le abres o no le abres? ¿Verdad? Por eso Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Yo soy quien toco, yo soy quien te estoy llamando. No es otra persona desconocida, es Dios, hermanos, es Jesús, es aquel que puede cambiar tu vida, que puede mejorarla, que puede salvar tu matrimonio, que puede ayudar a tus hijos, que te puede ayudar a ti. Por eso, ¿verdad? No dudes en abrirle al Maestro Jesús que te está tocando. Volvemos. La palabra no solo imparte vida,
también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos en la parte terminal de nuestro programa, y las personas que se acaban de conectar, ¿verdad?, que acaban de tomar la señal por vía internet, o los que nos acaban de ubicar en la radio. Bien, el tema del día de hoy fue la introducción del primer curso bíblico, la historia de la salvación. Y estamos hablando, realmente es enriquecedor el tema de hoy, hablar sobre la palabra de Dios, que a veces bien se nos olvida, se nos pasa, pasamos desapercibido este tema de la palabra de Dios. Hay que reconocerlos, que muchos hermanos que no son de nuestra religión, ¿verdad?, son fieles seguidores de la palabra, y hay que admirarles esa parte a ellos, ¿verdad? Ellos se preocupan por leer la palabra de Dios. Bien, pero no solamente ellos, todos estamos llamados no solamente a leerla, estamos llamados a vivirla, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cuesta? Predicar, cualquiera puede predicar. Podríamos ser grandes demagogos, ¿verdad?, como los que se encuentran en algunos congresos, ¿verdad? Pueden ser grandes demagogos que hablan bonito, pero que no viven. Todos estamos llamados a leerla, es cierto, pero vuelvo a insistir, sobre todo a esforzarnos por vivirla. Bien, y como estamos en el tema de la palabra de Dios, ya habíamos explicado en el segmento anterior que había sido escrita, la Biblia ha sido escrita en 3 lenguas, ¿verdad? Hebreo, griego y arameo. ¿Qué es lo que tenemos? Dijimos que es solo una traducción. Hay traducciones que difieren una de otra, y todo depende de los modismos, ¿verdad?, que se les han ido aplicando, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo. Un ejemplo lo encontramos en la Biblia latinoamericana, la cual utiliza esas palabras como vosotros. Bien, ese vosotros, nosotros le decimos, valga la redundancia, nosotros. Bien, y ya por eso no es la misma Biblia. Claro que no. Son términos, ¿verdad?, pero que en lo esencial y en el contenido, ¿verdad?, tienen lo mismo. Por eso ustedes se dan cuenta que hay muchas Biblias, ¿verdad?, que la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia del Joven, bien, y una gran serie de traducciones que han hecho. Bien, la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total, la Biblia tiene 73 libros. El Antiguo Testamento nos va a hablar desde la creación del mundo hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar desde la llegada del Mesías, es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que fue San Juan. Estos datos, ¿verdad?, todo católico los debería de saber de memoria, ¿verdad? Pero si no, yo te invito a que los escribas, ¿verdad?, lo anotes, o que lo vayas comprobando por tus propias, con tu Biblia, ¿verdad?, vayas viendo lo que yo te estoy compartiendo. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco sagrado, ¿verdad? Ojalá que nos lo pudiéramos aprender, es sencillo, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Repite conmigo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia y se le conoce como el Pentateuco sagrado. Bien, el Nuevo Testamento inicia prácticamente con los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vamos a tener bien las 13 cartas de San Pablo. También tenemos la primera, segunda, tercera carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan. Tenemos el libro del Apocalipsis, tenemos la carta de Santiago y también tenemos la carta de Judas. Y así, bien, en general, esto es a grandes rasgos los libros que contienen la Sagrada Biblia. Bien, esto es prácticamente lo más esencial que todos deberíamos de saber. Bien, pero las Biblias católicas difieren de las Biblias protestantes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bien,
Primero, tiene que tener 3 características. Bien, una de ellas es el imprimatur, ¿verdad? Tú revisas tu Biblia y ves si en la primera página, ¿verdad? En la primera parte, algunas la traen hasta el final, tiene el imprimatur. ¿Qué significa? Se puede imprimir. Algunas tienen el nihil obstat, que se traduce como ningún obstáculo. Y también tiene que tener la firma de un obispo, ¿verdad? O el sello, ¿verdad? De una autoridad eclesiástica. Estas 3 características las debe de tener. Si no tiene, ¿verdad?, ninguna de las 3, entonces no es una Biblia católica. Si tiene solamente el imprimatur y la firma de un obispo, entonces sí es católica. Bien, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que hace la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante. Bien, vamos a escuchar otra cita bíblica para ir cerrando este tema, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Vamos a escuchar de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar a una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, la Biblia, ¿verdad?, nos capacita para hacer el bien. Escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que provocar un cambio en tu vida. No puedes seguir siendo el mismo, no puedes seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios tiene que provocar un cambio en nuestra vida. Hoy ir a la iglesia se vuelve tedioso, aburrido, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a misa, me cuesta trabajo, ¿verdad? Hoy hablar de las cosas de Dios resulta aburrido, resulta tedioso. ¿Por qué? Porque Dios cuestiona, ¿verdad? Porque Dios te invita a un cambio, porque Dios te invita a que seas una persona diferente, porque Dios te invita a que te acerques a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra. Por eso cuesta trabajo, ¿verdad?, acercarse a las cosas de Dios. Es aburrido, es tedioso. Mejor vamos a lo más práctico, lo que sea más rápido, ¿verdad? Entonces, si aquí dicen que la catequesis va a ser en 2 horas, entonces ahí voy, ahí llevo a mi hijo. Si aquí dicen que va a ser en 3 años, no, entonces pongo mis pretextos, ¿verdad? Luego la gente se queja, es que ¿por qué la iglesia pone muchos requisitos, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia el otro? Pero si supieras que es para tu bien, no pondrías pretextos. El mezquino, el arrogante, el quejumbroso siempre va a buscar un defecto. El generoso, el que ha escuchado la palabra de Dios, el que quiere escuchar la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, no ve peros en las cosas de Dios. Al contrario, ve una oportunidad para acercarse más a Dios, a su Dios, a nuestro Dios. Por eso, hermanos, el tema de hoy nos invita, ¿verdad?, a que todos nosotros nos vayamos identificando, ¿verdad?, identificando con esta palabra de Dios, ¿verdad?, que tú agarres tu Biblia, ¿verdad?, que tú la saborees, era lo que yo decía al inicio de este tema, que tú la disfrutes, ¿verdad? Dije disfrutes, perdón, que tú la disfrutes, ¿verdad?, que tú la compartas, que tú la transmitas. Una persona que ha conocido a Dios, dice nuestro fundador, el padre Luis Butera, quien ha conocido a Dios no puede callar. Si has conocido a Dios, si has escuchado esta palabra de Dios, no te puedes quedar con los brazos cruzados. María, cuando supo que iba a ser la madre de Dios, no dijo, ya voy a ser la madre de Dios, me voy a sentar, ahorita mando a José para que vaya al Oxxo y me compre unas galletitas. No dijo eso. María, una vez que el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, corre, se pone a prisa y va en busca de su prima Santa Isabel. Y no es que haya llegado con su prima, hola comadre, hola prima, ¿cómo has estado? Vamos a sentarnos a tomar un café. No fue eso. Su actitud fue servicio, generosidad, ¿verdad? Porque así es. El hombre que conoce a Dios, que se ha encontrado con su palabra, siempre va a ver la necesidad del otro. El hombre que no se ha encontrado con la palabra de Dios siempre va a juzgar al otro, siempre va a tratar de tacharlo, siempre va a buscar la manera de ridiculizarlo, siempre va a buscar la oportunidad para humillarlo. Hermanos, nosotros estamos invitados a escuchar la palabra de Dios. Ojalá que a lo largo de este mes, ¿verdad?, y de estos próximos sábados, bien, te invitamos a que
agarres tu Biblia y junto con nosotros, ¿verdad?, puedas compartir con tu familia y con las demás personas que te rodean la palabra de Dios. Bien, antes de que nos vayamos, quisiéramos hacerles esa invitación a todos los jóvenes que nos escuchan. Y si no, ¿verdad?, tú que tienes un joven en tu casa, un amigo, un vecino, bien, te estamos invitando a que juntos hagamos una manifestación de fe. Hay que manifestarnos, ciertamente, hay que levantar nuestros corazones a Dios, nuestras vidas al Señor y gritar: Señor, te amo, te necesito, quiero estar contigo. Por eso te estamos invitando a ti, joven que nos escuchas, a que este próximo 28 de septiembre, ¿verdad?, te juntes con nosotros al Faith, ¿verdad?, que va a dar inicio ahí enfrente del centro comercial La Pajarita, enfrente de la Comercial Mexicana. Ahí vamos a dar inicio con dinámicas y manifestaremos todos nuestra fe. Cristo vive, Cristo no está muerto. Creemos en un Cristo que vive, que está con nosotros y que se quiso quedar para siempre en un pedazo de pan. Nosotros no creemos en un Cristo muerto, hermanos. Nosotros creemos en un Cristo que nos invita, ¿verdad?, a cambiar, a ser personas diferentes. Que Dios los bendiga, ¿verdad?, en casa. Un beso, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios que nos permitió vivir hoy en este día. Mañana los invitamos a que vayas a misa. Encuéntrate con este Dios que quiere encontrarse también contigo, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor.